Bueno, muy buenas noches, tengan todos. Estamos el día de hoy con la tercera tutoría de seguridad y salud ocupacional. Bien, si tienen alguna duda, consulta, con mucho gusto la pueden realizar. Voy a compartir la pantalla. Muy importante, vamos a... Y, ok, bien. Esta tercera tutoría nos lleva a ver temas sobre factores de riesgo. Los factores de riesgo, si se acuerdan, en la tutoría anterior estábamos hablando sobre factores de riesgo físico. Y sobre todo, la segunda sería la parte, sería factores de riesgo químico. Ahora vamos a ver el tema 6 y el tema 7, que son factores de riesgo biológico y factores de riesgo tecnológico y de seguridad. En cuanto a lo que tiene que ver con factores de riesgo biológico, a diferencia de otros riesgos laborales, lo que son de tema tipo biológico se van a presentar en ciertas actividades productivas, o al menos se evidencian de una mayor manera en algunas actividades productivas o servicios debido a que al contacto del ser humano con este tipo de contaminantes, algunos, no en todos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de contaminantes biológicos, serían organismos que tienen un determinado ciclo de vida y con procesos de reproducción y crecimiento que al penetrar específicamente en el ser humano ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Por ejemplo, la fiebre de Malta, el tétano, la hepatitis B, la fiebre tifoidea. Eso es lo que estamos hablando en el tema de contaminantes biológicos. La clasificación de esos contaminantes serían los siguientes: virus, bacterias, protozoos, hongos y gusanos parásitos. Puede ingresar por organismo por diferentes formas, por ejemplo, vía inhalatoria, a la hora de respirar, lo que es la vía dérmica, que sería por la piel, por la parte de lo que es la vía digestiva, aquellos alimentos u otras circunstancias que son consumidos, y por la vía lo que se llama parental, que es que ingresa a través de las heridas de la piel, algún corte, alguna circunstancia que puede conllevarlo a que ingrese por esa parte. ¿Ok? Entonces, como les mencioné en la clase anterior, nosotros tratamos de permitir de que se gestionen las alternativas de control y prevención, siempre enfocándonos primero en la fuente o el origen del contaminante, posteriormente al medio de propagación del contaminante y por último a la parte de la persona, lo que es la persona expuesta en el contaminante. Por ejemplo, en lo que tiene que ver control en la fuente, específicamente sería en la selección de equipos y procedimientos seguros. Muy importante que los equipos que estemos utilizando para la manipulación del mismo sean seguros, tengamos procedimientos del actuar, de cómo debemos de gestionar de una forma segura. La sustitución, si no podemos utilizar equipo muy seguro, entonces tratemos de que tener el tema de la sustitución. Otro podría ser modificar el proceso o encerramiento del proceso, por ejemplo, que no tenga un contacto tan directo con el ser humano, ¿verdad? Existe otro que es el medio de propagación y el contaminante, o sea, velar por la limpieza de las áreas de trabajo, súper importante. Los sistemas de ventilación, que no estén en un tema cerrado, que solamente aire acondicionado y estén las cuatro paredes cerradas, ¿verdad? Porque eso sería un, eh, como una cuna, ¿verdad? Para que se gestionen diferentes factores de riesgo en caso biológico, en donde no exista una correcta circulación del aire. Y con respecto al control de vectores. Luego, vamos a ver también, entonces sería específicamente al ser humano. ¿Cómo al ser humano? Bueno, a la exposición del contaminante. ¿Cómo? Bueno, primero que nada tenemos que estar informados de cómo hacer las cosas, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber una capacitación constante. Puede también tener como sistemas de riego, sistemas
que le permitan ante alguna circunstancia poder bañarse, poder limpiarse, ¿verdad? Y también tener una vigilancia médica y sanitaria que le permita estar en un constante control mismo. ¿Ok? Antes de entrar a el factor de riesgo de tecnológico seguridad, aquí quiero hacer la siguiente declaración. Cuando ustedes en el proyecto van a decir, pues que aquí la manifestación de este factor no existe. Pues sí, sí existe. Lo que pasa es que la manifestación en lo que es poder visualizarlo como tal puede darse no tan evidente como en otros tipos de trabajo que sí es más o que sí lleva una situación que les permite a ustedes visualizarlo. Por ejemplo, si se trabaja en la morgue, por ejemplo, si se trabaja en un hospital, si se trabaja incluso en la recolección de basura u otras así, de esa manera en la cual la exposición pues es más evidente, ¿verdad? Dentro de los factores de tecnológico y seguridad, vamos a ver lo siguiente. Primero, ¿qué es el lugar de trabajo? Bueno, el lugar de trabajo son áreas del centro de trabajo, ya sea edificios o no, como le mencioné, en el caso de las personas que trabajan recolectando basura, por ejemplo, uno de los ejemplos, pues no necesariamente estamos hablando de un lugar que sea cerrado, ¿verdad? Que sea un edificio o no, o sea, puede ser en las calles incluso, ¿verdad? Los trabajadores que deben, entonces, puede ser centros de trabajo, edificios no, en los que los trabajadores deben de permanecer o deben accesar como consecuencias de su trabajo, ¿verdad? Se deben de acondicionar los lugares de trabajo según las normas estipuladas, por ejemplo, la ley de general de salud, el reglamento general de seguridad y higiene del trabajo. Obviamente estamos hablando de condicionar un lugar en donde está la persona en su mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? También habla acerca de lo que es, hay diversos elementos que tienen relación con la seguridad del trabajo, por ejemplo, en lugares de trabajo que son la, la seguridad estructural, por ejemplo, para que ustedes lo tomen en el proyecto, en el sentido de que cuando nos habla de seguridad de la planta, local y edificio, nos habla acerca en el reglamento de seguridad y higiene del trabajo en el artículo 12 y la ley orgánica del Ministerio de Trabajo nos habla acerca de ese tema en el artículo 133, es decir, cómo está estructurado el edificio, cuáles son las circunstancias que debe llevar y pues vemos un tema de emisiones mínimas de los locales de trabajo. Como ejemplo, por la superficie de locales de trabajo, la ubicación, cuánto es que lo mínimo que debe tener, por ejemplo, de de un tipo de labor a otro, ¿verdad? El sistema general, el reglamento general de seguridad y higiene en el trabajo, en el artículo 14 nos habla de eso. Existen otros elementos sobre la seguridad del trabajo, por ejemplo, las dimensiones mínimas de locales de trabajo, las condiciones seguras en pisos y paredes que nos hablan acerca de que los pisos no deben ser resbaladizos, que los pisos deben de tener que, cuando respecto a lo que es el ángulo, que las paredes deben de estar pintadas de cierta manera, que las paredes deben tener cierto encubrimiento, ¿verdad? Para el tema de calor, por ejemplo, o el tema también de de la pintura que se esté utilizando, las condiciones seguras en los pasillos. Bueno, conlleva también que un pasillo, depende del tipo de pasillo, si es un pasillo principal, si es un pasillo secundario, en donde nos va a decir, ejemplo, la cantidad de personas que puede soportar, cuántas son las dimensiones que debe de tener para poder tener esa correcta circulación. La seguridad en relación con las salidas de emergencia también. ¿Qué tiene que ver con salidas de emergencia? Pues a veces encontramos que un local tiene la salida de emergencia en la misma salida de ingreso. Es decir, no existe. Es decir, salga y sálvase el que pueda, ¿verdad? Entonces, es una de las circunstancias que se pueden dar acá, dentro de lo que es el artículo 19, que estamos hablando sobre este tema de seguridad. En cuanto a también seguridad de cuando hayan trampas, aberturas y zanjas, por ejemplo, algunos tipos de trabajo que se requieren estar permanece usted en su trabajo en temas de que todo el día en líquido, por ejemplo, ¿para qué? Para sanidad de la unicidad de los alimentos. Entonces es necesario que existan esas trampas, aberturas en donde el agua tenga esa circulación, las instalaciones seguras de los trabajadores y también muy importante el caso de los botiquín de primeros auxilios. También voy con el siguiente, el tener todo esto no es suficiente porque, por ejemplo, existe un botiquín de primeros auxilios. Se me ha pasado una circunstancia, tenía un botiquín de primeros auxilios, sí, resulta que estaba en la oficina de la médico.
Ok. Pasó algo y la médico no estaba. Ujú. Y ahora sí, ¿cómo abrimos la oficina de la médico? No teníamos las llaves. Bueno, hay que echar abajo esa puerta. Cuando llegamos a ver que alguien tenía la llave, la encontraron, logramos abrir, resulta que el botiquín estaba en, empotrado, llamémoslo de una manera, en un lugar en donde también tenía llave. Entonces hay que encontrar la llave. Ya contentos porque encontramos la llave, resulta y sucede que cuando comenzamos a abrir el botiquín, los productos, la mayoría estaban vencidos o se habían consumido en su totalidad. Por lo tanto, igual quedamos sin nada, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado que no es un tema de hecho de nada más de tenerlo, es un tema también de darle ese mantenimiento y no solamente ese mantenimiento, hay que saber utilizarlo, hay que saber ubicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, viene el tema que es, como dicen, el orden y la limpieza. El orden es un lugar, está en orden cuando no hay cosas innecesarias. Ojo, muy importante. Cuando no hay cosas, a pesar de que haya una serie de cosas, pero no haya cosas innecesarias. Y cuando todas las cosas necesarias están en su lugar. No en esta frase significa ninguno, no alguno, no alguno o ni siquiera uno. Es decir, a veces vemos que algún trabajador tiene, qué sé yo, para sobresalir o para qué sé yo, por ejemplo, expedientes, 20, 30 expedientes que los cuales los va a ir trabajando 2 al día quizás, por ahí, pero tiene un cerro, tiene unos 20 ahí. Bueno, ¿y para qué? Puede significarle un riesgo, por ejemplo, por ejemplo, cuando estamos hablando de que requiere em, insumos, por ejemplo, que tiene sus insumos allí y resulta que no los ocupa en el momento, ¿verdad? Ni 1 ni 2 horas hasta después. Pero bueno, es el tema de que realmente cuál es el orden que tenga. Entonces, ¿por qué es tan importante mantener el orden y limpieza de lugares de trabajo? Bueno, primero que nada es el primer paso para garantizar un trabajo bien hecho, que se concentre, que se gestione lo que se va a realizar. Ayudar a prevenir las lesiones laborales, por supuesto. Se hace mejor aprovechamiento del espacio físico. Y el espacio físico aquí es un 3D, es decir, tenemos que aprovechar también la altura, tenemos que aprovechar los laterales. No es posible que nos sentemos y no podemos ni hacer nada porque tengo todo encima, ¿verdad? Y mejora la imagen del negocio ante los clientes, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando llegamos todo botado, todo un desastre, si así está, ahora imagino el producto, va a decir más de uno, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta eso. Existe algo que se llama el programa 5S. No sé si han escuchado al respecto a eso, que es una técnica, inclusive hablan de un tema de una cultura japonesa, que es para aumentar y mantener y mejorar sistemáticamente el orden y la limpieza. En Costa Rica son pocas las empresas que lo han utilizado, algunas que han querido trabajarlas se han quedado en un punto y ya les voy a decir en qué punto se han quedado, porque eso es un compromiso entre las partes, es un compromiso entre las personas que están gestionando la diferencia en el cambio en cuanto a lo que tiene que ver con el, la parte del orden y la limpieza. Por ejemplo, aquí vamos a ver de esas 5 S, ¿por qué se llama 5 S? Porque la primera es, por ejemplo, aquí nos habla Seiri, que es primero, agarre todo aquello y bote lo que es innecesario, que definitivamente o separe y lo diga, no, esto no es para mí, esto no va para acá, bótelo, dice bote lo innecesario, ¿ok? Seitum, acomodar. Una vez que botaste lo innecesario, así, acomode, ubique. Luego se hizo, que es limpiar completamente. Limpiamos completamente, de luego de que acomodamos, limpiamos. Luego el seiketsu, que es mantener el estándar. Y chitsuki, que sería entrenar esas buenas prácticas de orden y limpieza. Vieron que las empresas en Costa Rica, algunas se han inmiscuido en este tema muy seriamente y sí, votan, o sea, las personas que trabajan ahí, sus funcionarios o sus empleados han administrado este tema de que votan necesario, acomodan. Y qué difícil es estar haciendo esto todos los días. ¿Por qué? Porque comenzamos y después limpiamos, pero después se quedan en el tema de mantener el estándar. ¿Qué es mantener el estándar? No volver y echar para atrás, es decir, no volver a esas malas situaciones que teníamos anteriormente.
y de mantener el estándar, ahí es una de las circunstancias que pues comenzamos, pero después, conforme el tiempo, volvemos a recaer. Entonces, eso es muy importante. Recuerden entonces el programa 5S que se puede aplicar, que es el Seiri 6, Seitun, Seisu, Seiketsu y Chizuki. ¿Ok? Luego de aquí también vemos un tema de lo que es la seguridad con el uso de maquinarias o equipos. ¿Por qué? Porque si trabajamos constantemente con maquinarias, es necesario saber que estas máquinas o componentes de ellos nos van a permitir producir y transformar o movilizar un objeto o un material. Pero resulta usted que si esa máquina no tiene un mantenimiento preventivo, ¿cómo sabemos que esa máquina está en las óptimas condiciones para poder desarrollar mi trabajo? O si el día de hoy alguno de los colaboradores dañó la máquina, una partecita calladito, pongámosla aquí porque me lo cobran, porque me aquí, porque me el otro, y el día de mañana ni él mismo se acuerda. Y cuando lo toma, ¡pum! O otra persona, ¿verdad? Entonces, este tema de la seguridad en el uso de maquinaria es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos algo que se llama zona peligrosa. La zona peligrosa en una máquina, estamos hablando que es el área interna y externa, en donde están localizados los peligros que pueden provocarle al trabajador, ya sea un accidente o una enfermedad laboral. Entonces, es importante saber que la máquina tiene esas piezas, esas circunstancias que es necesario tener el mantenimiento. ¿Para qué? Para que esas zonas peligrosas se puedan evitar un accidente. Entonces, dentro de la seguridad de uso de maquinaria y equipos vemos los siguientes, los riesgos que son peligros de golpes, buena circunstancia que se pueda dar, los peligros de cortes, un corte a un miembro superior, alguna parte, ¿verdad? La situación que estamos mientras estemos realizando alguna labor. Peligro el atrapamiento, dependiendo, por ejemplo, incluso gente dice que, mira, es que estoy utilizando un equipo de protección personal, que es un delantal, y el delantal tiene unas tiras, y esas tiras me pueden conllevar a un peligro de atrapamiento. Bueno, si lo estuviera bien amarradito, y aparte de eso, tuviera las condiciones y supiera hacer el trabajo como debe ser, porque mire, entonces hay que tener circunstancias sobre eso. La proyección de partículas también, los equipos también pueden tener circunstancias, como por ejemplo cuando estamos soldando o cuando estamos cortando algún metal, por ejemplo, existe una proyección de esas partículas. Bueno, pero para eso existen las carcasas, que la carcasa le permite que la partícula que se está desprendiendo poderla atajar y no tener que tener esa proyección de las mismas, ¿verdad? El peligro de contacto eléctrico, el peligro térmico, lo que es el ruido, dependiendo del tipo de maquinaria que está utilizando, si está con constante mantenimiento o no. Los riesgos ergonómicos, por supuesto. ¿Por qué? Porque el tipo de máquina que está utilizando puede ocasionar algún riesgo, alguna circunstancia económica, también por el tema de tanto del peso como también de las posturas que se llevan, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando también que puede darse la combinación de todas estas circunstancias. Entonces, la clasificación de medidas de seguridad son de esta manera. Vamos a ver. La prevención intrínseca, ¿cuáles son? Son las medidas del diseñador y las características de diseño. Es decir, ¿qué vamos a comprar? Tenemos que ver un tema de prevención intrínseca. Es decir, cuando vamos a comprar una maquinaria, un equipo, tenemos que analizar para qué y qué. No lo vamos a pedir por menor precio. Tenemos que ver para qué y que tenga ciertas medidas que le permitan desde el momento en que yo decida comprarlas, el por qué, porque necesito estas y estas circunstancias, por lo tanto el diseño debe de tenerse. El otro es medidas de protección de las máquinas, ¿como cuáles? Bueno, el resguardo, lo que es la carcasa, la cubierta o los dispositivos de protección, por ejemplo, el enclavamiento. El enclavamiento es colocarle una piecita para que no se me devuelva, por ejemplo, o puede ser enclavamiento de que son sensibles con un botón o con un paso de algo que le permita a la carcasa devolverse y no tener una situación de un corte o alguna situación de esa manera. Las medidas de protección por parte del usuario siempre son válidas en donde debe protegerse y las medidas de precaución suplementarias, aquellas que conllevan que no correr, no hacer las cosas por hacerlas, sino por prestarle atención a lo que estoy realizando. ¿Ok? También es la seguridad en las compras, es decir, lo que estemos comprando sea el producto que necesitemos.
Pero no basta con eso. También tenemos que capacitar al personal a el correcto uso, y no solamente el uso, sino también al control y almacenamiento de las herramientas. ¿Por qué? Porque la herramienta como tal tiene un costo alto, ¿ok? Y resulta que sucede que alguien la va a usar, está bien, para eso es. Pero resulta que sucede que no hay un control en su salida ni en su entrada. ¿Qué quiero decir? Que lo utiliza cualquiera en cualquier momento y la deja en como sea. No, tiene que haber un control. ¿Cómo es que esta máquina salió del despacho del almacén, por ejemplo, donde estaba, y después se reintegra? Es decir, no es recibir por recibir ni entregar por entregar. Entonces, por lo tanto, también, ya si una máquina se daña, se puede dañar. Para eso existe también el mantenimiento. Pero ¿cómo hacemos el mantenimiento si no revisamos, si no gestionamos la correcta trámite de que debe llevar esa maquinaria para que sea óptima y que dure muchos años, ¿verdad? El transporte de las herramientas, depende de cómo los estemos trasladando, pueden darse algún riesgo de, por ejemplo, de caída o daño en la máquina que después lo lleve a la persona, ¿ok? Entonces, aquí quiero entrar en un tema muy rápido en cuanto a lo que es de que hay algunos riesgos eléctricos que, como todos sabemos, que al fin y al cabo le dicen, es que se electrocutó, por ejemplo, y las personas que lo que más normalmente conocemos es, sí, fueron 110 voltios o 110, 220 voltios. No existe ni 110 ni 220. Lo cierran por allí para hablar acerca de números cerrados, pero realmente no es eso. Además, es importante saber que lo que mata, llamémoslo de alguna manera, no es el voltaje, sino es la corriente. Y la corriente se mide en amperios, o miliamperios. Por lo tanto, la forma en que podemos reducir la tensión o el voltaje es por la resistencia. Entonces, la relación que hay entre el voltaje, entre la resistencia, es que nos permite a nosotros decir que algo tenga más o menos amperaje. ¿Ok? Señalización de seguridad, por supuesto, es importantísimo. ¿Por qué? Porque es algo visual que lo que nos va a brindar a nosotros es indicarnos qué es lo que está sucediendo, cómo, precaución, obligación, prohibición, una información relativa en cuanto a la seguridad de trabajo. Por ejemplo, yo necesito dirigirme hacia la salida más cercana en caso de un terremoto, por ejemplo, en el caso de que el edificio sufra alguna circunstancia de un incendio o exista una situación de una persona que se haya caído o haya sufrido algo y necesito saber en dónde está el equipo de salvamento, por ejemplo, el botiquín, o se presentó un conato de incendio donde se encuentran los extintores, en dónde yo necesito saber y cómo, o sea, ante una emergencia a veces nos vemos como locos, pero no identificamos cosas, pero sí identificamos símbolos, por ejemplo. También otro, que es el tema de decirnos a nosotros, suave, un momento, tenga precaución, no entre ahí. Si entra ahí, no es que no está permitido, pero si entra ahí, tiene que tener ese equipo de protección personal. Si entra ahí bajo cierta responsabilidad, existen otros que son de prohibición, definitivamente no ingreso, ¿verdad? No ingreso porque ahí puede llevarle a alguna circunstancia o incluso no tocar porque la máquina está dañada. Entonces, de ahí, si hace usted, se mete y demás, ya es como dicen, como decía mi abuela, es por juponada. O sea, es decir, usted está diciéndole ya a las personas, ojo, presten atención a las circunstancias. Por ejemplo, tenemos señales de obligación, esas señales de obligación que tenemos de color azul. Las señales de prohibición, se prohíbe completamente, que es un círculo color rojo. Señales de precaución, cuidado, carga eléctrica, por ejemplo, que nos habla acerca de que sería un triángulo con color amarillo, por ejemplo. Las señales de salvamiento o seguridad, todas podemos ver de color verde. Y las señales relativas de lucha de incendios es de un cuadrado, el cual es de color rojo, que nos permite a nosotros indicarnos, por ejemplo, el tema de los extintores y demás. Aquí quiero hacer un recuadro muy importante, que esas señalizaciones no es algo que yo llegue y pinte o porque a mí me dio y yo agarré y puse en todo lado, puse señales. Y no respeto tampoco ni los colores, no respeto los tamaños tampoco.
Porque aquí es importante que eso sí es una norma que te va a decir el tamaño, te va a decir los colores, te va a decir qué tienes que colocar en cada uno de ellos, o sea, dependiendo de lo que usted vaya a necesitar, ¿ok? Lo que es la parte pictográfica, es decir, una imagen, ¿verdad? La imagen, por ejemplo, de precaución, que es una persona que se está resbalando, por ejemplo, que exista un peligro de resbalar porque exista agua o exista las gradas que tenga alguna circunstancia u otras, o temas eléctricos, como le digo. También otro es decir, bueno, eh, ¿qué pasa si hay una situación, un siniestro en el lugar donde estoy? Resulta sucede que acá quiero volcar la tortilla en el sentido de que una cosa es los empleados y otra cosa es la gente que nuestros clientes, llamémoslo de alguna manera, porque hay empresas de servicios o empresas que también el cliente pues ingresa a nuestro local, por ejemplo, y busca algún tipo de producto o algún tipo de servicio y resulta sucede que a la hora de un terremoto, de un siniestro, no, el mismo no va a decir, ah, no, es que como usted no es empleado, no, nada te va a pasar, o sea, no te voy a llevar conmigo, como verían por ahí. Se involucra también, por lo tanto hay que involucrarlo en cuanto a los sistemas de riesgo y la forma de prevenirlo. Por lo tanto, estas imágenes que se encuentran acá, pictogramas y demás, nos dicen a nivel mundial, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, nos dice y nos asegura de que entendamos sin importar el idioma, porque no es necesario que le ponga precaución, sino con una imagen te va a decir qué es lo que viene a hacer. Por ejemplo, cuando llegamos a un aeropuerto, si te dice, mira, señal de emergencia, señal de evacuación u otros, están pintados de tal manera que nos permiten, sin conocer el idioma, nos permiten poder atacar o abarcar ciertas circunstancias en caso de algún siniestro o alguna circunstancia que se presente allí. Entonces, eso es lo que quería ver específicamente sobre la materia en cuanto a esos dos temas de factores de riesgo físico, biológico, perdón, factores de riesgo tecnológico. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna, digamos, qué sé yo, en el proyecto, en la actividad de general del grupo, alguna circunstancia que les pueda ayudar? Escucho. Les doy el tiempito para caso si ustedes consideren algo. Hola, hola. De mi parte todo está bien, ya con el grupo estamos bien organizadas Ujú, y no tengo consultas. perfecto. Jefferson, no sé si tiene alguna consulta. No, ninguna. Ninguna. Ok. En general, para aquellos que no hayan asistido, esta tutoría está grabada, ¿verdad? Y luego la subo en la plataforma. Por aquello, he escuchado, en el caso de ustedes, ¿no? He escuchado situaciones de que, profesor, estoy contactando a Juan, Paco, Pedro y no se me comunica conmigo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y demás. Bueno, el tema está aquí muy sencillo, como se los dije en la primera tutoría. Le damos un tiempo prudencial de 24 horas, no se comunicó con nosotros, no hubo nada, le volvemos a mandar algo, nada me pone en evidencia a mí, no quiso la persona, pues no tiene por qué entonces quedarse uno, como dicen, pagar los platos rotos por otro. Tenemos de continuar, es necesario continuar. Por lo tanto, siendo esto así, continuamos. Le indicamos a mi persona y continuamos. Ya pasó, ¿verdad? Entonces, no podemos atrasarnos. Ya los tiempos están establecidos de la entrega del proyecto y la entrega de la otra actividad. Entonces, vamos, echemos para adelante. Hasta el momento todas las consultas están resueltas. Si tienen más consultas y demás, recuerde que para eso está la plataforma. Con mucho gusto lo podemos aclarar. Podemos acompañarlos en esta senda de seguridad y salud ocupacional pues, siempre y cuando nos digan, mire, profesor, es que necesito saber sobre esto, cómo hago tal cosa, o qué sé yo, alguna circunstancia que se esté presentando y con mucho gusto lo podemos atender. ¿De acuerdo? Para eso estamos. Estamos en la tercera tutoría
a pesar de que las tutorías son en formas semanales, es importante señalar que no podemos dejar de lado el proyecto, que tenemos que trabajarlo ya, o sea, ya no es que esperemos a la última tutoría para iniciar, esa es mi recomendación para que puedan proceder, ¿de acuerdo? Sí, bien, si no hay más preguntas al respecto, entonces de mi parte, esa sería la tutoría del día de hoy. Los espero en la próxima tutoría, tutoría número 4, en la cual podemos abarcar esos temas y dar un cierre más general, más específico sobre esos temas a desarrollar en el proyecto para que les permita, si hay algunas dudillas ahí a la hora de hacerlo, que se puedan aclarar. ¿De acuerdo? Eso sería todo de mi parte. Es De un mi placer. parte, gracias. Hasta luego.